Hoy terminamos capítulo 22 con la ayuda del Señor y como les dije empezaremos a arañar el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Recordemos que el Evangelio de Lucas es para cristianos gentiles, ¿no? Al querido Teófilo, un gentil. Y ahí nos identificamos porque somos gentiles. Vamos a estar en el capítulo 22 hoy del verso 63, del 63 al 71. Esa es la base de la predicación del día de hoy. Y el texto de hoy va a desarrollar la respuesta a una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y déjenme decirle algo, el pilar fundamental de la fe cristiana es saber realmente quién es Jesús. Muchos han dicho que Jesús fue un gran filósofo, y de hecho lo es. ¿Qué mejor filosofía que la de Dios? Un gran hombre de la época, un revolucionario, y de hecho revolucionó la vida antigua y ha revolucionado la suya y la mía. La base fundamental de nuestra fe cristiana, el pilar fundamental es entender quién es realmente Jesús. Porque aún dentro del ámbito cristiano, hay quienes no tienen claridad de ello. Que sí lo consideran hijo de Dios, pero no Dios mismo. Y de hecho, ahí es donde hay muchas personas siguiendo sectas como Testigos de Jehová que consideran que Jesús es hijo de Dios, pero que no es Dios. Sino, recuerden Juan 1, ¿no? Juan 1:1, y en el principio era el verbo era con Dios, y en la Biblia de ellos dice, y el verbo era un Dios con D pequeña. Una total blasfemia. Entonces ese es el cuidado, hermanos. Que entendamos hoy, y es lo que el texto nos va a enseñar, quién es Jesús realmente. Primera de Juan 5:1 dice que quien cree esta verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Es decir, solamente el que cree en su corazón, el que tiene esa convicción de que Jesús es Dios mismo encarnado, es nacido de nuevo, es hijo de Dios, es coheredero con Cristo Jesús. Quien diga lo contrario, y lo vamos a ver hoy, quien diga lo contrario es una persona blasfema. Blasfemar es manchar el nombre de Dios y trae una consecuencia grave y es la condenación. ¿Bien? Con eso entremos a nuestro texto del 63 al 71, pero antes de eso tengamos un poco de contexto para recordar cómo vamos. Recuerden que Jesús está en Jerusalén, está en la fiesta de ¿qué? La Pascua. La Pascua, ha venido mucha gente a Jerusalén de muchas partes porque se tenía que ir una vez al año allí. Él ha tomado la última cena pascual con sus discípulos, pero ahí es donde él acaba con esa cena pascual y dice que de ahora en adelante él no la va a volver a tomar. Y entonces instituye ¿qué? La Santa Cena, ¿recuerdan? Donde él menciona que el pan representa el cuerpo y la sangre representa su sangre del nuevo pacto. Ahora, después de la cena, el domingo pasado vimos que él llegó a Getsemaní y allí empezó su agonía. Él no empezó a sufrir en la cruz, él empezó a sufrir en Getsemaní, mostrándonos que él era totalmente hombre, que sufría por lo que venía, y ahí también nos muestra que él es totalmente Dios, sabiendo que iba a pasar, que iba a suceder todo lo que iba a sentir, pero como hombre ya estaba sufriendo, y ese es su Getsemaní, el que sufrió. Y recordemos que en Getsemaní hizo su oración de no quiero pasar este momento, pasa de mí esta copa, pero siempre terminaba, no se haga mi voluntad sino la tuya, y debido a esa
oración real, sincera, pero en dependencia de Dios, esperando su voluntad que es perfecta, entonces vino ¿qué? La fortaleza de parte de Dios, ¿recuerdan? A través de un ángel del cielo. Y fortalecido entonces él le dice a sus discípulos, quienes no oraron, vamos a enfrentar este momento. Eso es jueves en la noche. Y entonces luego viene el apóstol que se había ausentado y le da un beso en la mejilla. Aquel que comía con el mismo pan, mojaba su pan en la copa del Señor, confirmó que lo traicionaba, le dio un beso y entonces tomaron preso a Jesús. Y lo han llevado a la casa del sumo sacerdote. Y allí en la casa del sumo sacerdote es donde Pedro, que le dijo a Jesús, no te dejaré, es más, si es necesario, daré mi vida por ti, le falló y lo negó 3 veces. Como dice el apóstol Pablo, como dijo el mismo Señor Jesús, oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Es en ese contexto donde llega el texto que tenemos para hoy. Está en casa de Caifás, ese es el sumo sacerdote. Allí tienen a Jesús apresado. Y el versículo 63 al 71 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Observen cómo estos judíos comienzan a infringirle castigo a la persona de Jesús. Y es un castigo que va de menos a más. Y empiezan a golpear al Señor Jesús. Y ahí comienza todo lo que el profeta Isaías, en Isaías 53, empieza a hacer profecía sobre el Mesías sufriente. Pero no solamente se contentan con golpearlo, la cosa va en aumento. Ahora lo que hacen es vendarle y golpearle su rostro. El rostro para los antiguos era la identidad misma de una persona. De hecho, cuando usted mira, identifica a alguien es por su rostro. Entonces el golpear su rostro prácticamente es una manera o una expresión de buscar anular la persona de Jesús. Era el odio tal de los judíos que estaban desfigurando el rostro del Señor. Pero la cosa va en aumento. Miren el verso 65, y le decían otras muchas cosas, injuriándole. Esa palabra injuriar, recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿no? En griego de la época. Esa palabra injuriar es la palabra griega para blasfemia. Y blasfemia implica ensuciar el nombre santo de Jehová. En otras palabras, ellos empiezan a golpear a Jesús, luego le vendan los ojos y le desfiguran su rostro con golpes en la cara, y ahora van a hacer la máxima expresión de odio que tienen por él: blasfemar contra el santo nombre del Señor. Era lo que estaban haciendo, injuriándole. Los judíos conocían ellos sabían quién era Jesús, pero se resistieron a creer. Ellos sabían de sus milagros como muestra de su deidad. Los milagros que hizo el Señor eran la muestra de quién era Él. Ellos conocían que Él predicaba como quien tiene autoridad. Habían visto el poder que tenía sobre los demonios. Ellos sabían y conocían todo lo que había hecho para mostrar su poder sobre la naturaleza cuando detuvo la tormenta, ¿recuerdan? Y ellos conocían por las escrituras que todo eso apuntaba a que quien hiciera eso era el Mesías. Sin embargo,
lo golpearon y blasfemaron a su santo nombre. Se negaron a creer que era el Mesías al que estaban blasfemando y dijeron cosas terribles que ensuciaron el nombre de Jehová. Recuerden ustedes que desde que Jesús llegó al templo, ya predicamos eso, ellos buscaban matarlo. Y buscaban matarlo porque obviamente era un enemigo para ellos, quitándoles el poder de todo lo que ellos estaban ejerciendo ante el pueblo. Ahora vamos a ver cómo ellos montan un juicio, el juicio a Dios. Un juicio que demuestra su terquedad, su necedad, su duro corazón para creer en Él, pero nos va a mostrar realmente quién es Jesucristo. Han decidido simular un juicio. Ahora, ¿por qué digo simular? La ley judía prohibía que a alguien se le condenara sin antes pasar por un juicio. Y de hecho lo que ellos estaban haciendo, golpeándolo, maltratándolo, era ya declararlo como alguien condenado. Entonces de hecho ellos ya empezaron a hacer algo contrario a la ley que ellos mismos con tanto celo defendían. Pero ahora van a montar un juicio para mostrarse que ellos iban de acuerdo a la ley que ellos mismos profesaban. Era un juicio amañado. Y era una estrategia que buscaba matar a Jesús, matarlo a Él, borrarlo de la faz de la tierra, a este hombre que había desafiado su autoridad en el templo. Recuerden que después de que Él hizo eso le preguntaron, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Estaban perdiendo su poder sobre el pueblo. Se había vuelto su enemigo, porque de hecho el Señor Jesús también había prevenido a sus discípulos sobre los escribas. ¿Recuerdan? Cuídense de los escribas y fariseos, son hipócritas. Hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Se volvió su enemigo y querían matarlo. Veamos el juicio de Dios, versículo 66. Cuando era de día, recuerden que esto empieza jueves en la noche. La cena, Getsemaní, y lo toman preso jueves por la noche, está en la casa de Caifás jueves por la noche, lo han golpeado y lo han vituperado jueves por la noche, ahora ha amanecido. Dice el versículo 66 que cuando era de día se juntaron, miren los que se juntaron, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Ya vamos a mirar el juicio como tal. La ley ordenaba que nunca se podía hacer un juicio de noche, que nunca se podía hacer un juicio apresurado, que nunca se podía hacer un juicio sin que hubieran testigos. Y vamos a ver cómo rompieron absolutamente todo. Ya empezaron por la noche a golpearlo como un castigo por un condenado. Y Jesús va a vivir dos tipos de juicios. El primero, un juicio religioso. Allí se reúnen ¿quiénes? Los ancianos del pueblo. Cuando hablamos de anciano, no solamente se refiere a alguien canoso, sino a alguien que es en las escrituras un conocedor, un maestro de las escrituras, alguien que es una persona no neófita, sino un erudito de las escrituras. Pero junto con los ancianos del pueblo, ¿quiénes se juntaron? Los principales sacerdotes. Dentro de toda la comunidad de sacerdotes había unos que dirigían y eran los encargados del templo. Es decir, estaban allí los ofendidos por Jesús en el templo. Aquellos que estaban corriendo el riesgo que Jesús, como tenía tanta gente que lo seguía, porque recuerden cuando Él entró a Jerusalén, como la muchedumbre tendía sus mantos y con ramas le glorificaban y creían que Él iba a ser el rey. Allí están aquellos haciendo un complot a ver cómo sacamos del camino a este hombre. Pero además de los principales sacerdotes estaban los escribas. Y esto es clave y es fundamental, porque los escribas eran, además que transcribían las escrituras, eran los encargados principalmente de enseñar la palabra de Dios y de interpretarla.
Así es que los escribas eran como hoy en día los magistrados de la Suprema Corte aquí en Colombia. Ellos conocían perfectamente la ley, cómo aplicarla y por qué Dios la había dado. Y sin embargo, la estaban rompiendo. Ya habían empezado desde el día anterior a hacer algo que era indebido. Pero allí están todos ellos reunidos para hacer esta farsa de juicio. Aunque sus corazones ya lo habían condenado, estaban haciendo la farsa. Y dice el versículo que lo llevaron ante el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era como una junta que gobernaba a todo el pueblo, formada por 71 expertos, entre ellos escribas, maestros de la ley, principales sacerdotes, mis queridos hermanos. Permítanme un segundito. Aquí. Y ahora empieza el juicio. Y le hacen una pregunta a Jesús, versículo 67. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Confiesa que tú eres el Cristo. ¿Quién era el Cristo o a qué se refiere el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido de Dios? ¿Eres tú el rey que Dios ha ungido para nosotros los judíos? Recordemos que en Deuteronomio 19:15 el Señor había establecido, y ellos lo sabían, que no se podía juzgar a nadie sin que hubieran 2 o 3 testigos. Y la pregunta es, ¿dónde están? Usted ve aquí en el juicio que no han citado a testigos. No hay ni siquiera uno, y tenían que haber 2 o 3. Y sin embargo, los escribas, que eran los maestros de la ley, estaban pasando eso por alto. Y ahí uno se da cuenta del complot que estaba haciendo. También la ley prohibía que el reo o el acusado se acusara a sí mismo, que él se incriminara a sí mismo. ¿Y qué es lo que están buscando? Incrimínate, dinos que tú eres Dios mismo. ¿Para acusarlo de qué? De blasfemia. Para acusarlo de blasfemia. Era ilícito buscar que el condenado se autocondenara, que el prisionero se autocondenara. Y estos administradores corruptos de la justicia infringieron esta ley preguntándole, ¿eres tú el Cristo? A ver, delátate. Casi es lo que están buscando. Y este es el tema principal del texto de hoy, hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si Él realmente es el Cristo. Queridos hermanos, cuando ellos le hacen esa pregunta a los judíos, su interés no es realmente saber si lo es para creer, sino su interés es que Él se inculpe. Que Él se inculpe para poderlo acusar de blasfemia. Y el versículo 67 en la parte B está la respuesta de Él. Si os dijere, no creeréis. Si os dijere, no creeréis. Si yo les confieso que sí lo soy, no van a creer. Ahora, recuerden un episodio también que conocemos en la Escritura. Aquel episodio de Lázaro el pobre que está ante la puerta del rico. Los dos mueren, el rico va al Hades, Lázaro está junto con Abraham y el rico le dice que envía a este hombre para que le dé algo de agua porque sufre, y al final el rico le dice a Abraham, que sufre mucho, y le dice, no, los de aquí no pueden ir para allá, los de allá tampoco pueden venir para acá, envía a Lázaro a mis hermanos, porque de esa manera ellos creerán. Y le dice a Abraham en esa parábola, tienen las Escrituras, y aunque los muertos se levanten, no van a creer. Y es que, queridos, hay personas que aunque se les muestre la total evidencia de la existencia de Cristo, hay personas que aunque Dios les ha hecho a ellos mismos milagros, no creen, no van a creer. Y aquí estaban estos judíos en eso. Y Jesús les dice, mira, aunque yo les diga que sí lo soy, ustedes no van a creer.
Ahora, esta palabra creer es muy importante, porque esta palabra creer en el griego implica ustedes no van a creer para salvación. Ustedes, aunque yo les diga que lo soy, que soy el Mesías, que ustedes mismos están esperando, que ustedes mismos conocen, que está profetizado en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, aunque se lo diga, ustedes no van a tener la fe para creer para salvación. Hay gente así, hermanos. No confiarán para salvación. Juan 10, 24 al 27 dice: algunas personas rodearon a Jesús y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin vueltas. Jesús les respondió: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco a cada una. Y ahí es donde entra usted. ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué llevamos unos 5, 10, 15, 20 años y volvemos a la iglesia y seguimos allí? Porque somos sus ovejas. Porque Dios puso en su corazón el creer. Porque cuando usted escuchó la palabra de Dios, Él dio la fe para creer. Mientras que a estos judíos no. Entonces usted y yo tenemos que sentirnos gozosos y privilegiados por ello. Y el Señor les dice: aunque les confiesen que yo lo soy, ustedes no van a creer. Y así hay personas. ¿Conoce alguna? No creerán. Yo ya les he contado de aquella persona que tuvo un accidente, la desahuciaron. Todos los hermanos y la familia se reúnen ahí sí a orar cuando Dios hace el milagro. Ella viene a la iglesia, da testimonio y chao, si te vi no me acuerdo. Solamente ven y creen en Jesús como un milagrero, un dispensador de milagros, hermanos. Y el Señor le dice: benditos los que creen sin ver. Lo que le dijo a Tomás después de la resurrección. Versículo 68, Él sigue dando la respuesta. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Es más, si ustedes me preguntan si yo soy el Mesías, ustedes no van a creer. Ahora, si yo les pregunto a ustedes ¿quién creen que soy? Tampoco van a responder. Ni me van a soltar. Y no van a responder porque ellos, en el fondo de su corazón, ellos sabían que Él era el Mesías. Había demostrado con grandes milagros quién era Él. Pero no lo iban a hacer, y dice el Señor Jesús: ni tampoco me van a soltar. Es decir, el argumento de Él confirma que ellos sí o sí alguna cosa iban a hacer para terminar matando a Jesús, lo que evidentemente ocurrió. Él iba a ser sacrificado, el Hijo de Dios tenía que beber la copa de la ira del Padre, Él sería el Cordero sacrificado en esas fiestas por Dios mismo para la libertad de aquel que realmente cree para salvación en Él. Y hasta aquí usted puede ver la dureza del corazón de ellos, que aunque están delante del mismo Mesías, no pudieron reconocerlo. Su corazón estaba entenebrecido, como lo dice Efesios 4. Hasta aquí usted puede ver que estos judíos eran duros de corazón, su veredicto ya estaba definido, lo iban a condenar sin importar las respuestas que diera Jesús. Pero aunque no crean, el hecho de que usted y yo, o el hecho de que una persona niegue la realidad, no hace que esa realidad desaparezca. El hecho de que una persona se niegue a creer en una verdad, la verdad no desaparece. Y es el contraste que vemos aquí en este texto. Aunque ellos se negaban a creer, aunque Él les respondiera que sí era, ellos seguirían incrédulos. La realidad es la que el Señor les va a decir. Ahora les va a dar un testimonio que para ellos tiene que ser totalmente fehacientes. Y va a demostrar más la dureza del corazón de ellos. Y es la respuesta que Él sigue hablando aquí en el versículo 69. Pero desde ahora, dice el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, recuerden que Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre.
Ustedes no me van a creer, si les pregunto tampoco, ni me van a soltar, pero aunque no me crean, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y eso tuvo que decirle mucho a ellos. Recuerden que los que están ahí son gente que conocía muy bien la ley. Y lo que Jesús acaba de decirles con esta frase, pero aunque ustedes no me crean, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, lo que está haciendo es combinando dos escrituras que ellos conocían muy bien. Una de ellas, Daniel 7, 13 y 14. Escuchen lo que dice Daniel. Mientras continuó mi visión esa noche, una visión que él tuvo, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Y él acaba de decir, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Vi a un hijo de hombre descender de las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad y honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua, y su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Pero también les citó un texto que ellos conocían, el Salmo 110:1, que dice así: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Qué les está diciendo el Señor con esto? Ustedes no me creyeron por los milagros que hice, ustedes no me creyeron por la autoridad que tengo en la predicación, pero yo soy ese del cual las Escrituras hablan. Yo soy el Hijo del Hombre que va a estar sentado a la diestra del Padre por el poder de Dios. Lo que les está diciendo en otras palabras es, aunque ellos no creyeran, que aunque ellos les estaban juzgando y condenando injustamente, que aunque ahora ellos lo veían como un simple y débil hombre, realmente estaban delante del Santo de Israel. Realmente estaban delante del Mesías que estaban esperando. Con la respuesta que Jesús les da, les aseguró que luego, porque está hablando de un futuro, ¿verdad? ¿A qué se refiere o a qué está aludiendo? Después de que ustedes me maten, ahí no será el fin. Está aludiendo a que Él va a resucitar, que Él va a ascender a los cielos y luego volverá, aludiendo a ¿qué? A la segunda venida del Señor. ¿Qué les está diciendo? Ustedes me están juzgando como un simple hombre de una manera injusta, pero regresaré. Estaré sentado a la diestra del Padre, lo cual quería decir que tendría toda honra y honor, como lo dice Daniel 7. Y además de eso dice que regresará en la nube, lo que implica que Él va a venir a establecer su reino en la tierra y va a venir a juzgar. ¿A quiénes? A estos que lo estaban condenando ahora. Ustedes no me creen, pero sigan adelante, que yo regresaré. Prácticamente lo que está diciendo. Yo soy el Dios encarnado, es lo que les está asegurando. Y ellos tuvieron que haber comprendido eso. Pero ¿no le ha pasado a usted que cuando le explica las Escrituras a alguien, por mucho testimonio, dice, sí, ahí lo dice, pero yo no creo? Queridos, cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos católicos acerca de la Virgen María, que para ellos está casi que por encima de Jesús, dicen, mira, aquí donde se adora a la Virgen María, aquí no lo dice por ningún lado. Sí, ahí lo dice. Abra su Biblia, la católica. Sí, ahí lo dice, pero no creo. Y estos hombres que estaban condenando a Jesús allí, con todo y estando en la presencia de Dios, y luego les ratifica, mire, yo soy del que ustedes conocen muy bien las Escrituras, sin embargo no creyeron, seguirían adelante con su juicio. Ustedes me juzgan ahora, pero yo regresaré para juzgarlos a ustedes. Esto hace referencia a que Él va a venir a reinar y que Él va a juzgar con justo juicio a los que lo están juzgando con injusticia, mi hermano. Y a todos los que se niegan a creer en Él. ¿Recuerdan que Él les dice, aunque se lo diga, ustedes no van a creer para salvación? Él va a regresar un día para juzgar a todo aquel que no pone su confianza en Él para salvación. Queridos hermanos, todos los líderes religiosos conocían muy bien esas Escrituras y sin embargo, ahora le lanzan otra pregunta. Versículo 70. Dijeron todos, ¿luego tú eres el Hijo de Dios?
Pero volvamos a lo mismo. No lo están haciendo para ver si, entonces tú eres para nosotros creer. Lo que están buscando es que él se autoincrimine. Le han hecho 2 veces la misma pregunta. ¿Tú eres el Mesías? Porque autoincriminarse sí les permitía a ellos condenarlo. No llevaron testigos, se pasaron por la faja esa norma de la ley, pero estaban buscando que él se autoincriminara, que él pudiera decir lo que para ellos sería una blasfemia, alguien que dijera yo soy Dios. Y empezaron preguntándole, ¿tú eres el Mesías? Ahora le hacen una pregunta un poco más contundente, ¿acaso tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres Dios mismo? Su interés no era confirmar realmente si él era el Mesías para creer, sino esperaban que este hombre confirmara con su propia boca que era el Hijo de Dios para poderlo acusar de blasfemia. Y la blasfemia dentro de la ley sí permitía que lo mataran. Está la ley de Dios, Levítico 24:14. Saca al blasfemo fuera del campamento y dile a los que escucharon la blasfemia, saca al blasfemo fuera del campamento y dile a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a piedra. ¿Ven cómo amañaron el juicio desde el principio? Tenían que llevar testigos, 2 o 3. Pero lo que buscaron fue, obviamente Jesús no podía mentir. Y ahí está una enseñanza para usted y para mí. ¿Correrá el riesgo de decir la verdad así usted salga lastimado? Porque muchas veces es por miedo que no decimos la verdad. Pero como cristianos no podemos mentir, hermanos. Véngase lo que se venga. Y ahí está Jesús dándonos el ejemplo. Él no podía ante eso decir, no lo soy para salvar su vida. Recuerden que él está allí como hombre que, siendo fortalecido por la oración que tuvo con el Padre. Saca al blasfemo y permite que todo el pueblo lo mate a piedra. Entonces, ante la pregunta que ellos le están haciendo, luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? La respuesta de él, ¿cuál fue? Vosotros decís que lo soy. En otras palabras, en el griego era lo mismo decir, sí, yo soy. O, como diríamos hoy en día, usted lo ha dicho. Sí, yo soy. Y ese sí, yo soy, también tuvo que traer a ellos a la mente ¿qué? Antiguo Testamento, Éxodo, el yo soy. ¿Quién era el yo soy? El Dios Todopoderoso. ¿Recuerden el episodio cuando Moisés le dice a Jehová, pero yo voy y le digo al pueblo que voy de parte de quién? No me van a creer. Yo soy flojo de palabra. Entonces Jehová le dice, diles que vas de parte del yo soy. Y yo soy significa el Dios Todopoderoso. Cuando Jesús le admite a ellos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Sí, yo soy. Inmediatamente ellos asumieron eso. Que Él estaba diciendo, yo soy Dios mismo. Yo soy Dios mismo. Ahí está Jesús delante del Sanedrín, asegurándoles quién es Él. A quien habían golpeado, a quien habían roto su cara a golpes, a quien habían blasfemado, está diciéndoles, ustedes lo hicieron con Dios mismo encarnado. Era el Dios encarnado, el mismo que habla de Daniel y del Salmo 110, que ustedes conocen muy bien. Yo soy ese. Ahora, lo que uno esperaría es que ellos realmente cayeran rostro en tierra. Como lo hizo Moisés cuando estuvo delante de la zarza ardiente, ¿recuerdan? Y la voz decía de la zarza, quítate el calzado porque la tierra que pisas es santa. ¿Y qué pasó con Moisés? Cayó rostro en tierra. Pero estos no. Y muchos de los que conocemos no. Hay gente dura de corazón, mis hermanos. Versículo 71. Cuando él admitió que él era
el gran yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio? ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué más necesitamos? Él mismo lo acaba de decir. Miren la blasfemia que acaba de decir, que Él es Dios mismo. Casi que los veo sobándose las manos. Encontramos lo que necesitábamos. Ya lo podemos condenar a muerte. Habían encontrado el argumento perfecto. Jesús, aunque había dicho la verdad de quién es, para ellos había blasfemado, había manchado la santidad del nombre de Dios diciendo que Él era el Mesías profetizado. Ya no necesitaban los 2 o 3 testigos, de hecho aunque lo necesitaban, nunca los llevaron, mis hermanos, para inculparlo. Él mismo, según ellos, se había autoincriminado. Tomaron la verdad y la hicieron mostrar como una mentira. El peligro de aquellos predicadores con la palabra que mienten no es tanto la mentira, sino que la mentira va impregnada de verdad, mis hermanos. Cogieron la verdad y le dieron 3 vueltas. Mírenlo como blasfema. Está diciendo que Él es Dios mismo. ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque lo hemos oído de la boca. Acaba de blasfemar, es culpable de muerte. Todos conocemos lo que dice Levítico. Aunque ellos no quisieron creer, realmente la verdad estaba delante de ellos, hermanos. Por mucho que alguien se niegue, y ese es el principio acá, por mucho que alguien se niegue a creer la verdad no va a desaparecer. Por mucho que alguien no crea que existe Dios, Dios existe. Y un día tendrá que enfrentarse al juicio del Señor. Pero aquí hay algo adicional. Ellos no podían matarlo. Recuerden que están bajo el Imperio Romano. Y la ley romana no permitía que ellos pudieran matar a alguien. Esa era solamente una autoridad romana la que podía ejecutar una muerte. Ahora ellos siguen con el complot más adelante. Miren cómo han demostrado el odio hacia Jesús. Empiezan golpeando, vituperando, dañando su rostro, tratándolo de blasfemo. Ahora lo han autoincriminado. Pero necesitan que Roma lo mate. A Roma no le interesa si él es blasfemo, si él dice que él es Dios, eso les vale 5. Para ellos Dios es el mismo César y los 500 o no sé cuántos dioses que ellos tenían. Entonces ahora le llevan un argumento diferente, ahora le van a hacer un juicio político y lo llevan ante Pilato. Pilato era el gobernador que por esa época estaba en Jerusalén, como lo leímos en ocasión pasada, porque al llegar tanta gente era peligroso que se alzara una revuelta. Entonces lo llevan ante Pilato con unos argumentos, versículos 1 y 2 del capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo cosas que para Roma sí eran peligrosas. Le dijeron 3 cosas sobre Jesús. Hemos hallado que éste pervierte la nación. 1. 2. Que le prohíbe dar tributo al César. Aquí en Colombia, si usted no paga los impuestos, va a la cana. Allí era muerte. Y 3, diciendo que él mismo es Cristo, que él es un rey. 3 acusaciones. Una de ellas es cierta. Mire cómo el peligro es el veneno que va ahí impregnado de verdad. Van ante Pilato. La blasfemia a Pilato no le importaba. Pero sí le producía peligrosidad para Roma, 1, que él sublevara al pueblo. En esa época ya habían venido otros mesías diciendo que eran mesías. En esa época ya estaban los macabeos, que eran unos judíos guerrilleros que se estaban levantando contra Roma. Entonces es evidente que al llevarle esa noticia a Pilato, él se preocupa. Este hombre es un sedicioso, es un guerrillero que me va a levantar aquí a la gente y se va a volver contra Roma. Además de eso, una falsedad. Él prohíbe que paguemos impuestos. Pero ustedes recuerdan lo que nosotros vimos en 20:25, en el capítulo 20, versículo 25. Señor, ¿es justo que paguemos tributo al César? Para buscar antes cómo lo mataban. ¿De quién es la moneda? ¿Qué cara hay ahí? La del César. Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Páguenle a César tributo.
Pero ahora dijeron, él está prohibiendo, obvio está tocando las arcas de Roma. Pero lo más grave para Pilatos fue decir, este dice que es rey. Cuando el rey era el César, el emperador César. Ahora usted sigue leyendo el capítulo 23 y se va a dar cuenta que Pilato quiso, cuando lo entrevista, dice, no, este hombre no tiene ningún peligro. Sin embargo, era tal el odio de los judíos que para las fiestas el gobernador podía soltar a un reo. Él dijo, no, lo voy a soltar para las fiestas. No, suéltanos a Barrabás, uno que sí había sido condenado por matar a alguien. Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Los que lo recibieron con ramas y mantos, declarándolo rey, ahora dicen, crucifícalo, crucifícalo, somételo a la más terrible y aterradora muerte que tienen los romanos, una muerte por asfixia. Porque el crucificado, al estar clavado y colgado de sus manos y sobre sus pies clavados y bajo el rayo del sol, moría al final por asfixia. Crucifícale. Para ellos era simplemente un hombre mortal, pero en realidad habían condenado a muerte a Dios mismo, hecho carne, al que se hizo hombre para poder ir a la cruz a pagar por los pecados de los que verdaderamente creen en Él para salvación, por los pecados de los que realmente merecemos la muerte, y no la muerte de la cruz, sino la muerte eterna en el infierno, con un sufrimiento eterno. Hermanos, el inocente fue condenado a la cruz y por su muerte usted y yo, y todo el que cree en Él como Hijo de Dios, es salvo. Pero el que no cree será condenado por Jesús en su regreso, como Rey y como Juez soberano. Meditemos un poco. ¿Qué le dijo el Señor hoy?